historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. En un principio, yo creí que todo lo que contaban de brujas, hombres lobo y vampiros eran solo mitos. ¿Cómo creer que alguien puede vivir cientos de años con solo chupar sangre humana, conservándose siempre jóvenes sin envejecer, que pueden volar? No, hombre. Además, su cuerpo no se refleja en los espejos. Y más aún, que tienen la capacidad de dominar tu mente con solo mirarte. ¿Será? ¿O que alguien se pueda transformar en seres colosales muy poderosos, mitad lobo y mitad hombre, desarrollando una fuerza brutal con tan solo el poder de la luna llena, siendo casi inmortales? O bien, ¿cómo se puede creer que una anciana pueda quitarse las piernas para convertirse en aberrantes aves con rostro de anciana, en bolas de fuego u otros animales para llevarse niños, comérselos, tener más poder y permanecer siempre jóvenes? Todo eso me parece absurdo. Incluso aunque me lo contara mi padre no era creíble para mí. Pero bueno, debo admitir que mi escepticismo no me dejaba abrir la mente a que lo desconocido podría existir. Pero un día que nos mudamos a donde vivo actualmente, tenía como 13 o 14 años. Es un lugar en una zona rural que se ubica cerca de un cerro. Prácticamente vivíamos en las faldas de ese cerro. Tenía 2 hermanos menores que yo. Recuerdo bien que mi padre trabajaba en una secundaria como velador y justo atrás de esa escuela estaba el monte y ella rodeada de árboles, espesa hierba y algunas rancherías ubicadas por detrás del cerro. Dicha secundaria donde trabajaba mi papá quedaba a unos 10 minutos de mi casa caminando, muy cerca dicho literalmente, porque a mí se me hacía eterno cuando iba yo solo a llevarle la cena a su trabajo. No creía lo que leía o me contaban sobre esos seres, pero al ir con mi papá, de regreso a la oscuridad sí me daba miedo, ya que al ir caminando llegaba a mi mente lo que mi padre me contaba. Decía que cuando él era niño, en esa zona se decía existían brujas. Incluso él había visto una en los copos de los árboles, convertida en una ave negra y que le hablaba con un peculiar silbido. Por eso me decía que tuviera mucho cuidado en no voltear cuando silbaban o chistaban. Es una forma de atraernos, sobre todo a los niños, y si lo hacemos, se adueñan de nuestra voluntad quedando sin poder movernos para poder succionar nuestra sangre. Me aseguraba no eran solo cuentos, de verdad existían esas brujas con aspecto de pájaro. También me decía que a veces en la secundaria, cuando iba a dar sus rondines en las noches, veía enormes lechuzas volando por ahí, luego se paraban en los árboles del alrededor. La secundaria donde él trabaja está a un lado de una primaria y un kinder, ambas solo están separadas por un muro. Una noche mi padre ya se había ido a su trabajo, era fin de semana y mi madre dijo: «Oigan hijos, ¿qué les parece si preparamos la cena? Nos vamos a la secundaria y cenamos con su padre». La idea de nuestra madre nos pareció genial. Entonces emocionados le ayudamos a hacer la cena para irnos a comer a su trabajo. Después de cocinar un rico guisado nos fuimos contentos. Llegamos y cuando mi papá nos vio se puso gustoso. No cenaría solo. Después mamá nos sirvió la cena. Estábamos a gusto, charlando, pasando un rato agradable. Al rato que se hicieron las 2 de la madrugada, vi que mi papá echaba comida a un plato. Pensé que era para él porque no se había llenado, pero no, ya que al terminar de servirlo, me dijo algo que no me agradó nadita. En la escuela de al lado estaba otro guardia, lo había preparado para que cenara él. Nervioso y con miedo, le dije tratando de no oír que se lo diera en la mañana, pero él contestó que pensar en ese señor, era solo y no tenía quien le llevara un taco. Enérgico me dijo que tomara el plato y se lo llevara. Como yo era el hijo mayor, siempre era a mí a quien mandaban hiciera los mandados más extremos. Tomé el plato y agarré camino. En el tramo entre la primaria y secundaria estaba totalmente oscuro. No había nada de iluminación cerca. Con temor y enojado caminé normal, fingiendo que no tenía miedo, aunque por dentro de mí sentía terror. Al ir pasando por ese terreno donde no había luz, escuché que alguien estaba intentando llamar mi atención. ¡Shh! ¡Shh! Era el sonido que hacían. Caminé despacio volteando de reojo para ver si veía a quien me estaba hablando, pero no había nadie. Sin embargo, de la nada seguía escuchando lo mismo. Quizás venía de los árboles, por eso no se veía.
hasta que escuché una voz rasposa, parecida a la de una mujer anciana. Chistaba, ¡shh!, y decía, ¡Ey! ¡Shh! ¡Ey! Acá estoy. Entonces recordé lo que me había contado mi padre. Dijo que si alguien hace eso de madrugada o dicen maldiciones, la ignorara o me hipnotizaría para llevarme. Pensando en eso seguí caminando nervioso. Al sentir una mirada y por la insistencia de aquel chistido ya no podía aguantar. Mi curiosidad por voltear a ver quién o qué era lo que me estaba hablando era grande, pero recordaba lo dicho por mi padre y me negaba a voltear. No obstante, aquella voz, entre graznido de cuervo y voz de anciana, continuaba escuchándose hasta que dominó mi mente. Estaba a punto de voltear cuando una voz diciendo que no lo hiciera me detuvo. Era el guardia quien le iba a llevar la comida. Sin darme cuenta había llegado. Creo que los hechizos de aquella bruja me habían alcanzado porque perdí la noción, pero el amigo de mi papá los interrumpió. Un tanto aturdido le dije, «Buenas noches, señor. Aquí le manda un taco mi papá para que cene». Me contestó, «Muchas gracias, muchacho, pero a estas horas no debiste venir, y menos solo. Eso que escuchaste no es nada bueno. Aquí abunda la maldad. Si hubieses volteado, de seguro te iba a seguir a tu casa, o aquí mismo te podría atrapar, y entonces quién sabe qué te sucedería después». Luego me dijo, «Ven, te voy a acompañar hasta pasar los árboles». Cuando iba él conmigo no se escuchó nada, pero al regresar de nuevo se empezó a escuchar lo mismo. «Shh, ¡Ey! shh». ¡Ey! Por inercia volteé a la barda que separa el kinder de la primaria y sobre ella había una lechuza del tamaño de un niño pequeño. Era negra y estaba jorobada, con cara de anciana, los ojos se le veían raros, rojizos, y volvía a hablarme. Al ver que la estaba mirando extendió sus alas como si fuera a volar hacia mí, pero no lo hizo, solo gritó más fuerte, «¡Shh! ¡Ey! ¡Shh! ¡Shh!». ¡Ey! Me di la vuelta y me fui corriendo hasta llegar a la secundaria con mi familia. Les conté lo que había visto y no me creyeron, pero cuando estuve a solas con mi padre, él me dijo, «Qué bueno que no le contestaste a esa bruja, te dije que estaban aquí, pero bueno, ya sabes qué hacer si te hablan, no voltees por ningún motivo». Tiempo después, una noche que estaba por dormir, en mi cuarto hay una ventana que da a la calle, y cuando estaba por dormir, escuché por la ventana el mismo «Shh, shh, shh». Me hizo sentir terror, aquella bruja me había seguido. Así duré un tiempo, escuchando lo mismo y a la misma hora, hasta que una noche mi padre entró con una escopeta y le disparó. Los cartuchos tenían granos de sal bendita. Ese enorme pajarraco, al sonido del disparo, claramente escuchamos el grito horroroso de una anciana. Luego vimos que el enorme pájaro negro salió volando del árbol. Desde entonces dejó de visitarme. Unos vecinos me dijeron después que la señora que vivía en el cerro por atrás de la escuela vieron que muy temprano salía cojeando, apenas podía caminar. En uno de sus pies traía como una herida y era extraño porque 2 días antes la miraron bajar al pueblo caminando muy bien. Decían que era bruja y que rondaba transformada en pájaro por los árboles que estaban alrededor de la escuela buscando nocheros para chuparle su sangre. Cuando los escuché decir eso, supe que se trataba de la misma ave que me persiguió aquella noche, a la que mi papá le disparó 2 noches antes con granos de sal bendita. Por eso ya no fue a molestarme, pero por si acaso tenía la escopeta lista, cargada si se atrevía a regresar. Esta experiencia me hizo saber que las brujas sí existen. Ya no me parece absurdo creer en brujas, vampiros y lobos. Al contrario, sé que están más cerca de lo que pensamos. Balas de plata para una bruja. Aquel día al muchacho se le había hecho tarde para ir al molino a moler maíz. Como ya iba a oscurecer, el abuelo le dijo que tomara la yegua y se fuera rápido antes que cerraran el molino. Al ir a mitad de su camino, de repente le salió al paso una horrenda mujer, de pelo enmarañado con un aspecto que daba miedo. La yegua al ver a esa fea mujer se paró en 2 patas y empezó a relinchar asustada. Aquel horrendo ser de un tremendo salto quiso tumbar al chico para llevárselo, pero la yegua arrancó a todo galope asustada por su jinete.
Cuando llegaron, el molinero lo vio tan asustado que le ofreció entrar a su casa y también un café para el susto. Le dijo: «Te salió la bruja, ¿verdad?». El muchacho movió su cabeza diciendo que sí. «Esa maldita ha desaparecido a mucha gente de por acá. Todos están temerosos, ya no quieren salir cuando empieza a oscurecer por miedo a que se los lleve. Tenemos que hacer algo». El molinero partió un puñado de ajos y se los untó en las pezuñas de los caballos. También cargó un rifle con balas de plata y le dijo al muchacho: «Vamos, te voy a acompañar a tu casa». Montaron los caballos y tomaron el camino rumbo a la casa del muchacho. Cuando entraron al bosque, antes de llegar a la casa del muchacho, le salió al paso aquella bruja, gritando horriblemente con un chillido que taladraba sus oídos. Los caballos empezaron a relinchar muy alborotados. La bruja quiso acercárseles, pero el olor del ajo en las pezuñas de los animales no la dejaban. En eso vieron cómo de repente se convertía en un enorme pájaro negro. Estaban aterrados, pero el molinero, dominando su miedo, sacó su rifle y le disparó a aquel horripilante ser, quien al momento cayó herido de muerte por las balas de plata. Acto seguido, vieron cómo tomaba su forma natural de una anciana al morir y después en cenizas. Siguieron a todo galope a la casa del chico. Habían librado al pueblo de una terrible amenaza. Cuando llegaron a la casa del muchacho, su familia estaba preocupada. Les contaron lo sucedido y ellos le agradecieron al molinero por salvar a su hijo. Brujas roban niños. Todas las noches se perdía un niño y nadie sabía cómo o quién se los llevaba, y aunque ponían guardias en sus casas, extrañamente se quedaban dormidos y cuando despertaban el bebé ya había desaparecido. Muchos murmuraban que eran brujas las que se los llevaban por la forma que desaparecían y tenían miedo, no sabían qué hacer. Las brujas en la noche llegaban al domicilio de una criatura recién nacida. Con sus poderes sabían exactamente en qué casa había nacido uno, así que iban a la segura y se los llevaban causando un profundo sueño a los padres del bebé y nunca los volvían a ver. Aquellas brujas se los comían para permanecer siempre jóvenes. Esa era la razón por la que robaban recién nacidos. Cuando ellas llegaban a las casas para apoderarse de los niños, pronunciaban unas palabras brujas muy extrañas y quienes las escuchaban caían en un sopor profundamente dormidos. Por eso nadie las miraba cuando llegaban en las noches por los recién nacidos. Pero un día, en una choza humilde donde una mujer estaba a punto de dar a luz, llevaron a la partera. Ya era de noche y estaba por nacer el bebé. El esposo de quien iba a dar a luz sabía sobre aquellas brujas y se puso de guardia en la puerta de la entrada con una tremenda escopeta a la cual había preparado las balas. En vez de postas le puso sal bendita dentro del casquillo. Cuando las dos brujas llegaron, empezaron a decir aquellas hechizantes palabras para que todos se durmieran. La partera y su esposa al momento se quedaron en un profundo sueño, pero el esposo no. Extrañadas, las brujas volvieron a repetir las palabras más fuerte, una y otra vez, pero no causó ningún efecto. El esposo las miró y les empezó a disparar, causándoles heridas en sus rostros, los cuales jamás se curarían porque eran balas curadas con sal bendita. Las brujas quedaron marcadas de por vida y se fueron para nunca regresar. La razón por la cual el hechizo no había funcionado con el hombre es porque era sordo, nunca había escuchado sus hechizos.